A nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, les damos la bienvenida a esta plática. En esta ocasión tenemos tres invitados. El doctor Boris Escalante Ramírez es el coordinador general del Centro Virtual de Computación de la UNAM, dependiente de la coordinación de la investigación científica y al mismo tiempo es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la misma UNAM. El maestro en ingeniería José Carlos Moreno Tagle es egresado del posgrado de Ingeniería de la UNAM y el físico biomédico Steve Avendaño García es egresado de la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Todos ellos trabajan en el Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes de la Facultad de Ingeniería, en donde desarrollan herramientas de auxilio al diagnóstico médico. Con ustedes los dejamos eh, para la plática. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Ya me están viendo? Sí. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias a Jesús López Estrada, Gilmer González y Humberto Madrid por la invitación para participar en este seminario. Estoy muy contento de estar por aquí y voy a comenzar por compartirles mi pantalla. Ok, ¿se está viendo bien? Sí, de acuerdo. Bueno, pues como ya lo dijeron, vamos a platicar sobre el sistema que desarrollamos para auxilio al diagnóstico médico para esta enfermedad de COVID-19, que en realidad la desarrollamos por un grupo grande de personas, no somos nosotros tres, pero bueno, nosotros vamos a participar en este momento y más adelante platicamos quién conforma el grupo grande que hemos armado para este proyecto. Ha participado mucha gente, abajo están los escudos de algunas de las entidades que ha participado, el Centro Virtual de Computación, el Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes, el Servicio de Imagen del Centro Médico de la Raza. Y voy a tomar una transparencia para decirles rápidamente qué es el Centro Virtual de Computación para aquellos que no lo conozcan todavía. Es un centro recientemente creado por acuerdo del rector, que está adscrito a la Unidad de Proyectos Especiales de Apoyo a la Investigación y a la Docencia de la Coordinación de la Investigación Científica, y sus funciones son justamente las de coordinar y vincular grupos de trabajo que promuevan la investigación, la docencia y la divulgación en todos aquellos temas en donde la computación sea un agente importante para aportar conocimiento, tecnología, y que sirva para resolver problemas, retos multidisciplinarios trascendentes para nuestro país. Bien, entonces entramos a la materia del tema de esta plática. Ayer estuve viendo justamente las estadísticas de cómo está la enfermedad en este momento. Me encontré con este mapa en donde nos dice que por día tenemos en el país cerca de 20,000 casos activos. Pues ya sabemos que gran parte de ellos están concentrados aquí en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, Estado de México, y en algunos otros estados está aumentando pues muy considerablemente la enfermedad. Algo más dramático es cuando vemos el mapa de las defunciones. Al día de ayer había 15,357 defunciones, otra vez repartidas principalmente en la zona metropolitana y
y lo más dramático de esto es que sí consideramos que hay algo, que se sabe a nivel mundial que el porcentaje de decesos es alrededor del 5%, pues en realidad pensamos que esa cifra que está ahí arriba de 129,000 casos totales que ha habido de infectados en el país es mucho más grande. ¿Sí? Podemos extrapolar eso y en realidad estamos hablando de más de 300,000 personas. La situación es más grave si consideramos que muchos de los decesos no están catalogados como por CONAVIT, por esta enfermedad, es decir, mucha gente se puede haber muerto por esta enfermedad, pero no está registrada como tal. Por lo tanto, el número de decesos reales es probablemente mucho más de 15,000, lo que nos lleva a pensar que seguramente hay cerca de 400,000 personas infectadas, o ha habido en esta pandemia en nuestro país cerca de 400,000 personas infectadas. Es un problema grave. Ayer que estaba viendo estos mapas, pues me puse a ver también las noticias que ha habido justamente nada más en el día de ayer, que lo consulté en la noche. Estuve viendo todas las noticias relacionadas con el COVID y realmente todas son malas. Eh, o sea que estamos en una situación dramática. Todas las noticias son negativas y están impactando a nuestra sociedad en muchas formas. Para empezar, seguimos pensando que las pruebas no son necesarias para controlar la pandemia. Eh, el número de muertos por día es alarmante, 700 nuevos por día y 4,000 nuevos casos por día. Vemos la descomposición social en muchas partes del país. Por ejemplo, en Oaxaca se opone a la construcción de un centro para coronavirus. Eso habla de la descomposición social que estamos teniendo. En educación, pues por supuesto que nos está dando también muy, muy, muy duro. La UNAM justamente ayer dice que no hay condiciones para reanudar clases en junio. Por otra parte, nos estamos quedando sin insumos. El INER está ya preocupado por la falta de insumos y el impacto en la parte económica pues es obvio, se espera un impacto, una reducción del 8,6% en el Producto Interno Bruto y solo encontré una noticia buena que es que en Nuevo León no van a detener la distribución de la cerveza. Todo lo demás son malas noticias. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los antecedentes de este sistema? En abril de 2020, la Coordinación de la Investigación Científica pues lanzó una convocatoria para los grupos de investigación que existen en la UNAM para trabajar con los datos de todo tipo, para tratar de modelar, pronosticar, en fin, hacer estudios que ayuden a mitigar esta enfermedad. Nosotros en el Centro Virtual de Computación propusimos armar un grupo que se dedica al análisis de imágenes médicas, justamente para poder ayudar al diagnóstico médico, de lo que vamos a hablar más adelante. En ese momento se juntaron dos grupos. Uno es el Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes de la Facultad de Ingeniería, al cual pertenecemos los que estamos hablando ahorita, que justamente una de sus líneas de investigación es la del desarrollo de herramientas de auxilio al diagnóstico médico, es decir, analizar imágenes para dar al médico información adicional que le pueda ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Paralelamente, el servicio de imagen del Hospital General del Centro Médico de la Raza había tenido ya una iniciativa muy similar o una idea muy similar, y esto indudablemente se le debe al doctor Carlos Valencia, que es un médico de ese hospital, que tenía justamente esta idea de hacer una herramienta. Así es que en ese primer momento los dos grupos se juntaron y empezamos a trabajar en esto. Por supuesto que más adelante ha ido creciendo el grupo y más adelante voy a hablar del grupo. Pero estos son los primeros grupos que se juntaron para atacar el problema. Bien, ¿cuál es la problemática que tenemos y teníamos en ese entonces? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno, pronto, para poder salvar a un paciente y también para poder controlar la pandemia. Eso es algo que ha dicho muy claramente la Organización Mundial de la Salud. Lo más pronto, lo más temprano que se puede hacer un diagnóstico es decisivo para controlar
esa enfermedad. Sabemos todos que existe una prueba, el gold standard, una prueba que es la PCR, que es una prueba molecular, que es la que se usa para detectar si una persona tiene o no la enfermedad. Sin embargo, en México, por alguna razón que no entendemos todavía, solo se hacen alrededor de 0.4 pruebas por cada 1000 habitantes, cuando las recomendaciones son que se haga del orden de 40 pruebas por cada 1000 habitantes. Me parece que somos el país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que tiene el menor número de pruebas por 1000 habitantes, ¿sí? Por otra parte, la PCR no crean que es una prueba 100% sensible, es decir, 100% segura. Es segura, pero quiere decir la exactitud de la PCR no es tampoco el 100%. Me estaban dando algunas cifras que anda, no sé, alrededor del 80%, es decir, no es una prueba 100% infalible. Pero el otro problema es que tarda en promedio 3 días en recibirse el resultado, derivado de toda la logística que existe entre la toma de prueba, mandar al laboratorio, regresar los resultados. En algunos lugares tarda hasta una semana en recibirse el resultado. Entonces el problema es que cuando un paciente llega a un hospital, a una clínica, normalmente llega con síntomas y cuando llega con síntomas graves es muy importante darle un tratamiento. El médico no puede esperar las 72 horas o más en recibir el resultado, tiene que iniciar un tratamiento y para lo cual tiene que tomar una decisión basada en los síntomas y en los datos clínicos del paciente. En esta decisión que el médico puede tomar, hay un riesgo de error. Y ese riesgo de error son falsos positivos, falsos negativos, ¿sí? Es decir, un falso positivo es alguien que no tiene la enfermedad y el médico estima que sí la tiene, y un falso negativo es lo contrario, ¿sí? Y los dos tipos de error tienen graves consecuencias. Entonces, el sistema que nosotros desarrollamos tiene como finalidad darle al médico información adicional que le sirva para reducir esta probabilidad de error en el diagnóstico. Lo que hicimos es hacer una herramienta de auxilio al diagnóstico médico. Insisto yo mucho en este tema porque la computadora no es la que diagnostica. El único que puede hacer un diagnóstico es un médico. Y nosotros lo que hacemos son herramientas que asisten al médico para hacer ese diagnóstico, ¿sí? Es un sistema de cómputo que está puesto en línea. Es, por cierto, según me decían, el primer sitio web abierto y gratuito en el mundo para la detección de COVID-19 a partir de tomografía computarizada. Sí, es el primero hecho en México para tomografía computarizada, ¿sí? Y lo que hace es que analiza automáticamente imágenes de tomografía computarizada del tórax. Las analiza automáticamente mediante técnicas de visión computacional y aprendizaje de máquina, específicamente aprendizaje profundo, y da dos tipos de resultados. El primero es un resultado en donde le decimos al médico cuál es la probabilidad de que en esa imagen que se analizó exista la enfermedad. Esa probabilidad se da entre el 0 y el 100%. Un segundo resultado que es independiente al primero, detecta y localiza las lesiones características en el pulmón de esta enfermedad. Y en este momento estamos detectando, localizando dos tipos de lesiones que son de las más importantes. Una se llama vidrio despulido y la otra se llama consolidaciones, y ahorita más adelante puedo mostrar qué es cada una de ellas. En realidad están relacionados con el aumento de densidad del tejido en el pulmón y con la inundación de líquidos en los sacos alveolares, ¿sí? Es importante decir que este sistema lo desarrollamos en un mes, ¿sí? A principio de mayo lanzamos la primera versión. El grupo de trabajo estuvo trabajando marchas forzadas y ahorita hablo también de eso. Y de tal forma que todo este sistema lo pudimos armar en un mes. Entonces, a principio de mayo se lanzó el sistema, está en línea desde entonces y está en uso desde entonces.
¿Cómo trabaja el sistema? Bueno, este es un esquema. Los chicos que me van a suceder van a hablar con más detalles sobre este sistema. Simplemente voy a mostrar aquí esquemáticamente cómo trabaja. Del lado izquierdo tenemos una imagen. Esta es una imagen de tomografía computarizada del tórax. Y lo interesante es que aceptamos muchos tipos de formato. Los formatos médicos son el formato DICOM. Idealmente quisiéramos tener imágenes DICOM, pero la realidad es que en muchos lugares no se puede obtener la imagen DICOM por muchas razones, distintas causas que ahorita no vamos a platicar, pero el sistema acepta imágenes en otros formatos, JPEG, TIFF, PNG, lo cual no es trivial. Si alguien ha hecho procesamiento de imágenes, sabe que trabajar con varios formatos es un reto, porque cada formato almacena las imágenes en distintos eh, tipos de datos con distintas resoluciones radiométricas, y es un reto que un sistema trabaje con cualquier estándar de codificación de imágenes, ¿sí? Entonces, si nos vamos hacia la rama de abajo, vemos el primer sistema. El primer sistema es el que dice cuál es la porcentaje, cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad sí, de que esa imagen contenga la enfermedad, ¿sí? Este sistema está hecho mediante una red neuronal, una ResNet 34, y el gran valor de este sistema es cómo entrenaron a esta red. Porque esta red fue entrenada con imágenes, otra vez, de muchos formatos, de muchos tipos, inclusive con imágenes que han sido tomados con celular de la pantalla, imágenes que tienen muy bajo contraste y muy baja resolución, y por otro lado con imágenes muy buenas. Ha sido entrenado con imágenes en donde ya están segmentados los pulmones o donde están sin segmentar, obviamente con varias condiciones como es COVID-19, neumonía, y recientemente estamos incluyendo una tercera clase que es indeterminado, ¿sí? Creo que el gran valor es cómo fue entrenada esta red, porque presenta unos resultados muy buenos. Ahorita hablamos de ellos. Y por otra parte, en eh, la rama de arriba se encarga de detectar y localizar las lesiones. Y la rama de arriba, si se fijan, tiene dos estructuras muy parecidas, que son otra vez redes neuronales convolucionales de tipo UNET, y la primera de ellas lo que hace es segmenta los pulmones. Es decir, la primera red se encarga de quitar todo lo que es hueso, quitar todo lo que es tejido externo, etcétera, etcétera, y se queda simplemente con los pulmones, ¿sí? Esta es una diferencia muy grande con otros sistemas que ya existen en otras partes del mundo y que nos ha permitido tener resultados muy buenos. Una vez hecho esta segmentación de los pulmones, sigue otra red parecida que lo que hace es localiza y detecta las lesiones características, y se hace otra vez con una red UNET, ¿ok? Insisto, ahorita, después de que termine de hablar yo, vamos a hablar un poco con más detalle sobre estos dos redes y estos dos sistemas que tiene el sistema, ¿sí? Simplemente quiero decir que el desempeño de estos sistemas es muy bueno. Del lado izquierdo tenemos el desempeño de la red que hace clasificación, del lado derecho el que hace segmentación. Y si se fijan, si conocen estas cifras, exactitud, sensibilidad, el score F1, precisión, especificidad, son medidas que hablan del desempeño del sistema, y todas ellas son muy buenas. Idealmente deberían estar en 1. Cualquier cosa que esté arriba del 85% del punto 85 es muy bueno, ¿sí? Otra medida es la curva ROC, la curva característica del operador, que es la que estoy poniendo en medio. Esta curva ROC es realmente el clasificador, y el área bajo la curva es del punto 96, idealmente es 1, lo cual habla muy bien del desempeño del sistema, eh, y, y de los buenos resultados que está dando. Insisto, los chicos que me suceden van a hablar más en detalle del sistema. Yo quiero mostrar en este momento cómo es que el sistema trabaja. Esta es una pantalla capturada del sistema. Del lado izquierdo nosotros vemos la imagen original que el médico subió de su computadora. Uh-huh. Y en
la imagen que está a la derecha, si ustedes creo que se alcanza a ver, regresa la misma imagen, pero la regresa con contornos rojos y verdes. Ujú. El contorno rojo corresponde a las zonas de vidrio despulido. Así se llama el vidrio despulido. ¿Por qué? Porque idealmente el pulmón debería ser, digamos que totalmente transparente. Un pulmón totalmente sano es un pulmón que en esta imagen se vería con una tonalidad negra completamente. En el momento en que esa tonalidad empieza a hacerse un poco más grisácea, quiere decir que empieza a aumentar la densidad del tejido que tenemos ahí, y eso es lo que se llama vidrio despulido, y eso es lo que me señala la zona roja que está, que está en esta imagen. Y las zonas sombreadas en verde o circuladas con verde representan el otro tipo de lesión que se llama consolidación y que corresponde, como les había dicho, a zonas en donde los sacos alveolares empiezan a llenar de líquido, y eso pues ya habla de una neumonía avanzada, ¿de acuerdo? Pero estas lesiones existen, pero no necesariamente pertenecen a COVID-19. Lo que hace que pertenezcan a COVID-19 es en qué partes de los pulmones, en qué partes de los lóbulos de los pulmones aparecen, y esa es la parte que analiza la otra red, analiza la imagen original y me da el resultado que se ve del lado derecho, no se alcanza a ver, que dice la imagen puede corresponder a COVID-19, probabilidad de COVID-19 99.97. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me hace la otra red, me dice cuál es la probabilidad de que esa imagen corresponda a COVID-19. Y abajo se mencionan los porcentajes de pulmón sano, de vidrio despulido y de consolidación, ¿sí? Que se ocupa sobre la zona total del pulmón. ¿Sí? Entonces, esta es información que al médico le sirve para saber cuál es el grado de progresión de la enfermedad, qué tan severo es el avance de la enfermedad, y puede tener una idea de cómo va a progresar la enfermedad. ¿Sí? Este es otro ejemplo de resultado. ¿Sí? Y me voy a pasar rápidamente, porque ya se me está yendo el tiempo, a resultados que nos han pasado los médicos de la raza, que son pacientes que ya están probados. Por ejemplo, es un paciente que ya tiene la prueba PCR que dio positivo. Y si se fijan, el sistema dice que la probabilidad de que este paciente tenga COVID es de 90.49. Y abajo están los porcentajes de ocupación de las lesiones. Tenemos otro caso, también un paciente que tiene PCR, la prueba PCR positiva, ¿sí? Y otra vez el sistema confirma que la probabilidad de COVID es 90.49%. ¿Sí? Tenemos unos resultados, este es otro resultado también con 99% de probabilidad, y es un paciente que también dio positivo a la prueba. ¿Sí? Tenemos este otro caso que es una neumonía por mucormicosis, una especie de hongo, supongo, que no es COVID-19, y si se fijan, el sistema dice que la probabilidad de COVID-19 es 0.19, o sea, no es COVID-19, y sin embargo sí tiene lesiones características. Y finalmente un paciente con influenza, que no es COVID-19, en donde tiene lesiones, están claramente las lesiones, los dos tipos de lesiones están presentes, pero el sistema efectivamente dice que no es un paciente de COVID-19, tiene 0.1% de probabilidad de ser COVID-19. Entonces, los médicos han estado probando el sistema y han llegado a la conclusión de que funciona bien. Y me paso a la siguiente transparencia, en donde vemos las estadísticas de uso del sistema. El sistema, como lo dije antes, está en línea. El médico todo lo que tiene que hacer es registrarse y puede libremente subir imágenes de tomografía, y en 30 segundos obtiene el resultado. El sistema está siendo utilizado, este es una estadística de hace 2 semanas, me parece, por 550 usuarios repartidos en 23 estados de la República.
La mayor parte está siendo utilizado por el sistema de salud público. También ya hay varios hospitales privados que lo están utilizando. Y ahí tenemos la estadística de qué hospitales y qué especialistas, qué tipo de especialidades están utilizando este sistema. Entonces ha tenido muy buena aceptación, día con día va aumentando y estamos trabajando en el sistema, lo estamos mejorando. Las próximas versiones va a incluir la detección de otras lesiones como son el empedrado y el derrame pleural, que son también características de COVID-19. Vamos a hacer una cuantificación de las lesiones por lóbulo pulmonar, lo cual nos va a permitir hacer una estimación de la progresión de la enfermedad, que le permitirá al médico tener una idea del pronóstico del paciente. Y muy importante, estamos ya pensando en hacer un sistema similar para rayos X, es decir, para radiografías por rayos X, que es un sistema mucho más diseminado que tomografía computarizado, lo cual podría tener un impacto en zonas de menor recursos económicos. El grupo de trabajo es muy importante hablar de él, no quiero dejar de hablar del grupo de trabajo, es muy importante, los que estamos arriba a la izquierda, hemos supervisado la investigación, somos la doctora Jimena Alvarez de la Facultad de Ingeniería, Fernando Arámbula y Gibran Fuentes del LIMAS, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Somos quienes hemos supervisado la investigación, pero es muy importante ver el grupo que está abajo, que se llama Investigación y Desarrollo. En él hay también académicos, postdocs, pero sobre todo hay alumnos de posgrado, de los posgrados en ingeniería y del posgrado en Ciencia Ingeniería de Computación y también de la licenciatura en Física Biomédica, que es Steve que nos va a hablar en este momento. Y yo quiero subrayar que realmente estas personas son estos chicos, estos muchachos son los que han desarrollado el sistema, son los que se han desvelado, son los que han probado, desarrollado algoritmos y son realmente que tienen el gran mérito de este sistema que pudo hacerse en, en tan solo un mes, ¿sí? Y es muy importante que tengan ese mérito todas estas personas que han trabajado en el sistema. Tenemos, por supuesto, gente que ha trabajado en servicios web. Del lado derecho tenemos a los consultores. El grupo de arriba está el doctor Carlos Valencia, que ya lo mencioné, quien ha tenido la iniciativa de este proyecto y ha estado muy de cerca y ha impulsado muchísimo el proyecto, junto con otros médicos del Hospital General del Centro Médico Nacional de la Raza, del IMSS. Y abajo tenemos el grupo de consultores prácticamente de física médica, quien han asesorado en la parte de dosis seguras para el paciente. ¿Sí? Y tenemos a alguien que nos ayuda en las redes sociales también de la raza. Como no nos podemos juntar, aquí hay unas fotos, no de todo el grupo somos como 35 personas, pero los dejo aquí con unas fotos de algunos miembros del grupo. Espero que cuando esto termine podamos hacer una foto realmente grupal de los 35 miembros del grupo. Y por mi parte eso es todo. Eh, Eso es todo. Y voy a darle la palabra a los ponentes que siguen. Eh, Va a presentar a continuación el maestro de ingeniería José Carlos Moreno Tagle, que es un egresado del posgrado en ingeniería y trabaja con nosotros en el laboratorio de procesamiento de imágenes. Y él nos va a hacer la presentación sobre el clasificador, la red que hace la clasificación. Entonces, pues los dejo con José Carlos Moreno Tagle. Hola, yo soy uno de los participantes que contribuyó al proyecto con la red de clasificación y les voy a comentar, a muy grandes rasgos, pues lo que se hizo. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿La pueden ver? ¿Se ve la pantalla? Sí, 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 sí. sí. Gracias. Ok. Bueno, me gustaría empezar con una pequeña introducción. Este es el modelo más sencillo de una neurona, se le llama perceptrón. Entonces, lo que tenemos aquí son dos estímulos
X1 y X2 que entran a la red, dos pesos que vamos a llamar W1, W2, que sirven para atenuar o amplificar esa señal. Finalmente se suman y si ese resultado sobrepasa un umbral, entonces la neurona dispara, ¿no? Este es el modelo más simple y de ahí, bueno, con el paso de varias décadas fue evolucionando hasta lo que conocemos como redes convolucionales. Esto se puede expresar de forma simplificada, como está en esta expresión, aunque aquí haría falta un sesgo que no está contemplado aquí, pero entraría como un valor al bloque de suma. Bueno, el antecedente de este tipo de arquitecturas lo tenemos con este señor, Kunihiko Fukushima, en 1980, y él planteó el primer antecedente a las redes convolucionales y lo llamó neocognitron. Está publicado en este paper. Eh, Aquí el detalle es que él simplemente tomó inspiración biológica, planteó el modelo, pero no dio una manera de cómo entrenar este tipo de sistemas para una tarea. Entonces, ahí es cuando llega este señor, Jan LeCun, quien es uno de los pioneros en Deep Learning, y él es el que propone por primera vez un método de aprendizaje basado en la propagación hacia atrás para entrenar lo que se conocería como redes neuronales convolucionales. Este sistema se aplicó para un sistema de reconocimiento de caracteres ópticos. Esta es la red que él creó mientras trabajaba, me parece que en Bell Labs. Es una red muy, muy sencilla para lo que actualmente se tiene, pero funcionó muy bien e inclusive se implementó en cajeros automáticos en Francia. Pasó a la historia como LeNet 5 y sirve, como comenté, para clasificar dígitos alfanuméricos en cheques. Ahora, esto que ven aquí es la arquitectura genérica de una red neuronal convolucional. Es el tipo de arquitectura más sencillo. Entonces nosotros tenemos una entrada y una imagen que pues vamos a separar en varios canales. Después va a entrar algo que vamos a llamar una capa de convolución, luego una capa de pooling, una capa de convolución, una capa de pooling, y al final vamos a desdoblar cada uno de estos y los vamos a meter a una red que se llama Fully Connected, que son las arquitecturas que ya se conocían desde hace mucho tiempo. Son ese tipo de arquitecturas donde aparecen, son grafos y están completamente conectadas, de ahí su nombre. También se les conoce como perceptrones multicapa. Bueno, entonces, ¿qué es una convolución? Aquí a la izquierda lo que tenemos es esto, que podemos ver como una imagen de un canal. Esto va a ser un filtro. Esto va a ser un filtro que vamos a ir recorriendo a lo largo de esta imagen y vamos a ir multiplicando cada valor de estos píxeles, como aparece aquí, y lo sumamos y lo vamos depositando en el resultado. Eso es esencialmente la tarea de la convolución. Y esto nos permite detectar diferentes tipos de características, como bordes, por ejemplo. Entonces aquí en la imagen tenemos una imagen de 7x7 con un filtro de 3x3 y lo que nos queda lo vamos a llamar mapa de características y es de 5x5. Es decir, conforme vamos aplicando esta operación de convolución, vamos a ir disminuyendo la resolución. Si no queremos que eso suceda, pues podemos definir algo que llamamos padding. Y el padding lo que va a hacer es llenar esta imagen de ceros alrededor y conservar el mismo tamaño de la entrada. ¿Qué es el pooling? Bueno, hay diferentes tipos de pooling, ¿no? El más común es este que se llama max pooling, en donde nosotros, si esto es nuestro mapa de características que obtuvimos aquí, en esta lámina, lo que vamos a hacer es definir una ventana, en este caso de 2x2, y vamos a tomar el valor numérico más grande.
Entonces, para esta ventana de 2x2, el valor numérico más grande es 20 y lo depositamos. Recorremos 2 pasos, 1, 2, y volvemos a aplicar la ventana. Entonces, el siguiente valor numérico es 30 y así nos vamos, ¿no? Y lo que obtenemos es una representación, otra vez, de menor resolución. Entonces, como aquí dice, pues lo que obtenemos es un mapa de características de 2x2, después de aplicar una ventana de max pooling de 2x2 con un paso de 2 sobre el mapa de características de 4x4. Una vez habiendo aplicado a lo largo de diferentes capas convolución, pooling, y tenemos nuestro mapa de características final, como comenté, lo vamos desdoblando píxel a píxel, píxel a píxel, píxel a píxel, y lo metemos a este tipo de arquitecturas que son las redes fully connected, completamente conectadas. Y esto es la parte que se va a encargar de clasificar a partir de las características que son estas, que fueron extraídas a partir de las diferentes capas. Entonces, más visualmente, bueno, aquí yo puse una imagen de mi perro, voy aplicando los filtros de convolución y voy viendo cómo se van formando diferentes tipos de mapas de características. Igual voy aplicando las ventanas de pooling y así me sigo, hasta que al final desdoblo esto en un vector y lo meto en un clasificador. Ahora, es importante hablar de una parte clave en este tipo de sistemas, que son las funciones de activación. Esas funciones de activación son funciones no lineales y son las que nos permiten básicamente modelar cualquier tipo de función o región de decisión. Son uno de los ingredientes claves en las redes neuronales. Actualmente se están utilizando en la mayoría de las arquitecturas las funciones tipo ReLU en las capas intermedias. Y finalmente, para la parte de clasificación, si es un problema, por ejemplo, de clasificación binaria, sí o no, es cáncer o no es cáncer, se utiliza la función sigmoide, que podemos ver aquí, o si es un problema como multiclase, utilizamos una generalización que es la softmax. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuál es la idea general del entrenamiento de una red neuronal? Lo que hacemos es tomar un batch, es decir, un conjunto de imágenes, con las cuales las vamos a entrenar. Y las metemos a la red. Y a esto le vamos a llamar una propagación hacia adelante. A partir de esa propagación hacia adelante, nosotros vamos a definir una función de pérdida o una función de error, que nos va a decir qué tanto se alejó del ground truth ese funcionamiento de la red. Con esa función de pérdida vamos a aplicar una técnica que se llama propagación hacia atrás, que no es otra cosa más que aplicarle aplicar la regla de la cadena a esta función para saber cómo cambia esa función de pérdida con respecto a cada uno de los pesos. Es decir, qué pasa con esa función si yo muevo esos pesos. Y lo meto a un método de optimización que se llama descenso de gradiente. A partir de eso actualizo los pesos y este proceso se hace iterativamente. Eso es de forma muy general cómo se entrena una red. Steve les va a explicar con un poco más de detalle. Entonces, básicamente, pues tomamos un batch, lo metemos, obtenemos una función de pérdida, propagamos hacia atrás y actualizamos los pesos a partir del gradiente, de descenso de gradiente. Ahora, una imagen, bueno, a continuación les voy a mostrar un conjunto de imágenes que posiblemente ilustren más lo que hace por dentro la red, porque en la comunidad hay, bueno, no en la comunidad, pero algunos de los críticos de este tipo de sistemas pues dicen que son cajas negras, y esto, al menos en las redes convolucionales, pues no ocurre así. Entonces, esta es una imagen que voy a meter a una red que fue entrenada para clasificar entre perros y gatos. Es una imagen de 150 por 150 de 3 canales. En una computadora, las imágenes a color se representan en rojo,
verde y azul, 3 canales. Entonces, una vez que yo ya entrené mi red y meto mi imagen del gatito y desdoblo esos mapas de características, una vez que les aplico la capa de convolución, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, vemos que se detectan diferentes tipos de bordes, verticales, horizontales, en diagonal, y la resolución baja. Después aplico la operación de pooling y va bajando nuevamente la resolución. Y así me sigo, ¿no? Eh, y lo que podemos notar aquí es que la red lo que va haciendo, va actuando como una especie de destilador donde se queda con las características más relevantes, de tal manera que las capas más profundas ya empieza a codificar aquellas características que le hacen precisamente determinar si se trata de un gato o de un perro, ¿no? O sea, aquí vemos, por ejemplo, orejas, nariz, aquí únicamente ojos, la forma. Entonces, eso es lo que pasa por dentro de una red. En el caso de los filtros, esos kernel, ese kernel que mostré al principio, bueno, esto es para una red que se llama BGG16. Lo que pasa con los filtros es que en las primeras capas son filtros que detectan características bruscas, bordes y texturas principalmente. Y conforme va aumentando, conforme vamos avanzando en la profundidad de la red, esos filtros van aprendiendo a detectar características cada vez más abstractas. Y esto es lo que está pasando aquí. Ahora, si lo que comenté no quedó muy claro o les interesa conocer un poco más, encontré un sitio en una página GitHub que se llama CNN Explainer, en donde me parece muy interactivo. Es este que está aquí, no sé si puedan verlo. Básicamente tú seleccionas una imagen y te va mostrando eh, cómo se van formando esos mapas de características a partir de la aplicación de esos kernels, de esas operaciones de pooling. Y al final, pues cómo a partir de esas características detectadas se toma una decisión. En este caso es un problema de clasificación multiclase, es una imagen de un expreso, y aquí estas barritas pues expresa la probabilidad de que sea esa entrada. Y también explica de forma, yo creo, bastante didáctica lo que yo les comenté muy al principio de forma muy general, que es la capa de entrada, lo que sería la imagen, las capas convolucionales y así. A mí me parece un muy buen sitio, un buen recurso como para tener una mejor intuición de qué está pasando dentro. Y bueno, ahí lo dejo en las presentaciones. Voy a seguir porque creo que se me acaba el tiempo. Ahora, a lo que vamos, ¿no? Yo contribuí en la parte de clasificación de imágenes para COVID-19. Entonces, la arquitectura que yo decidí utilizar es una ResNet 34. Este es, digamos, su diagrama esquemático. Lo podemos escribir de esta manera. Se llama ResNet 34 porque tiene 34 capas convolucionales. Como les platicé al principio, pues son básicamente operaciones de convolución, operaciones de pooling, el número de filtros que utiliza 64 filtros, qué tanto se va a desplazar ese kernel, 2 pasos, de qué tamaño va a ser ese filtro de 7 por 7. Eso se puede resumir en bueno, ese diagrama esquemático se puede resumir en esta tablita. ¿Por qué decidirme por ResNet 34? Bueno, aquí hay, por ejemplo, un benchmark de la Universidad de Stanford, y lo que yo pude ver es que la familia ResNet, aun y cuando ya es un modelo, pues que ya tiene algunos años, me parece que se publicó en 2015, es un modelo es una familia de modelos todavía muy actual y que sigue dando resultados impresionantes en muchas aplicaciones y que inclusive para tareas más sofisticadas como detección, es el backbone en el que se usa, ¿no? Entonces, aquí en esta tarea de el downbench se trata de ver
en qué tiempo obtienes la mejor accuracy en ImageNet, que es un dataset masivo. Entonces, en primer lugar, aquí podemos ver que lo tiene una RedNet 50, versión 1.5. Este fue el grupo de desarrolladores que lo implementó. Esto fue en marzo del 2020. El tipo de hardware que utilizaron para entrenar eso y qué framework o en qué herramientas se apoyaron. Lo hicieron en TensorFlow 2.1. Ahora, el conjunto de datos, que es muy importante, porque sin datos pues no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, los datos pues fueron proporcionados por los médicos, en particular por el doctor Carlos Valencia, del Centro Médico de la Raza, y él nos estuvo proporcionando imágenes al principio de pacientes COVID, de pacientes con neumonía y muy recientemente de lo que ellos llaman pacientes normales. También este sistema está entrenado con datasets públicos. Muy al principio de esta emergencia sanitaria, diferentes grupos juntaron datos de Italia, juntaron datos de todas partes del mundo y los subieron a sitios públicos donde se pueden descargar. Estos dos son algunos de ellos. Ahora, dentro del conjunto de datos, bueno, aquí está una imagen de COVID. Esto es una imagen de celular tomada de una pantalla. Esta que está aquí a la izquierda. Al centro tenemos una imagen de neumonía y a la derecha tenemos una imagen de paciente normal. Entonces, una pregunta importante es, bueno, en esta última versión eh, contamos con aproximadamente 3.258, bueno, yo cuento para mi problema con 3.258 imágenes. Es decir, 1086 imágenes por cada una de las tres clases. El dataset está balanceado. Esto es importante para que no exista ningún sesgo. Para el caso de las clases de COVID y neumonía, que fue el primer problema que se abordó, la mitad de esas imágenes, la mitad de esas 1086 imágenes fueron segmentadas con una arquitectura UNet gracias al trabajo de mi compañero Steve. Ahora, ese dataset se partió en 80% de las imágenes para entrenar y 20% para validar el modelo. Es decir, se va a entrenar el sistema con 2.607 imágenes y se va a validar con 651. Se utiliza obviamente un modelo que ya esté preentrenado en ImageNet. Esto quiere decir, es un modelo que ya aprendió a reconocer características genéricas de diferentes tipos de objetos, animales, personas. De esta manera, bueno, una de las desventajas del aprendizaje profundo es que requiere de millones de imágenes, en teoría, para funcionar. ImageNet te proporciona eso. Ya están esos modelos preentrenados y tú los puedes adaptar a tu tarea, a lo que tú busques hacer, moviendo precisamente esas características mediante un algoritmo de entrenamiento, un algoritmo de optimización y adaptándolo a tu tarea particular. Ahora, sobre las imágenes de entrenamiento se realiza algo que llamamos aumento de datos, que esto es simplemente o rotarlas un poquito, o hacerles flips, o hacerle pequeños cambios en la iluminación, y esto nos permite contar con más datos. Estos modelos se vuelven mejores y mejores entre más datos tú tengas. Esta es una imagen de ImageNet, y este es el árbol, digamos, una especie de árbol como taxonómico que utiliza, ¿no? Está dividido en este tipo de clases, ¿no? Muy específicas. Podemos ver que vamos desde mamíferos hasta tipos de perros muy particulares como el husky. Esto es un muestreo de mi dataset de entrenamiento con imágenes de pacientes normales, pacientes COVID o neumonías. Y bueno, a esa tarea que yo les comenté de afinar ese modelo a tu tarea en particular, a eso nosotros le llamamos ajuste fino. Ahora, el método de entrenamiento, el entrenamiento se hace con un método de optimización, en este caso el estado del arte, que se llama ADAM-W, con una tasa de aprendizaje adaptable. O sea, esto nos permite básicamente que el modelo converja al mejor resultado de una forma más rápida.
El primer entrenamiento se hizo por 18 épocas. Ahora, les comenté muy al principio de que existe algo llamado una función de pérdida, que nos permite ir, eh, de alguna manera, saber cómo está desempeñando nuestro modelo. Entonces, aquí el reto es encontrar el mínimo de esa función de pérdida, encontrar el mínimo del error. Y en este caso, pues es una función de pérdida de juguetes, solo tiene dos pesos, W1 y W2. En general es un problema multidimensional. Y lo que hacemos con el método de optimización es ir dando pasos, en torno al mínimo hasta que la encontramos. Y eso se hace con este optimizador que se llama AdamW. Ahora, yo utilicé una técnica que se ha vuelto muy popular en varios challenge, que es una vez que tienes tu modelo ya entrenado, si tú quieres elevar el desempeño, lo que haces es cambiar la resolución de tus imágenes a una resolución mayor, eh, transferir esos pesos, esos resultados de los filtros que se obtuvieron y volverlo a entrenar. Es decir, afinar ese modelo que ya es bueno, pero ahora a una resolución mayor. Y esto se hizo para 18 épocas. En la última versión que está funcionando en línea, estos son los resultados de la matriz de confusión. Entonces, con las imágenes de validación que son 651, podemos ver que el sistema, en una matriz de confusión, podemos ver que el sistema arrojó que 191 imágenes eran COVID y efectivamente son COVID. 190 son neumonía y efectivamente son neumonía. Y para pacientes normales, 247 son pacientes normales y efectivamente estaban etiquetadas como pacientes normales. Únicamente se equivocó en 10 y 13 casos, que son estos, y esto es porque, bueno, COVID es un tipo de neumonía vírica, entonces es normal que el sistema cometa errores. No hay sistema de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo que sea perfecto. Sin embargo, bueno, estos resultados son bastante buenos para el uso de los médicos. Entonces, ya finalmente las cifras que obtuve a partir de esta matriz de confusión son la accuracy, tiene una accuracy del 96%. La accuracy es el número de predicciones correctas entre el total de predicciones. Entonces, tenemos un 96.5% de accuracy para 3 clases, una sensibilidad o tasa de verdaderos positivos de 0.95 y una especificidad o una tasa de verdaderos negativos de 0.97. Ahora, ya una vez que el modelo está entrenado, esto es una captura de pantalla, que de hecho ya les explicó el doctor. Esta es una imagen igual de celular, inclusive aquí se ve una lupa. Y lo que pueden ver es que el sistema hace el procesamiento y te dice qué es COVID-19 y la probabilidad de que esto sea. En este caso, pues 100%. A esto se le llama inferencia. Ya una vez que tu modelo está entrenado y le metes una imagen, ese proceso en Machine Learning se le dice inferencia. Y eso es lo que tengo que comentar yo. Muchas gracias, José Carlos. Le damos la palabra a Steve Avendaño García. Steve es egresado de la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias y nos va a presentar la otra parte del sistema que tiene que ver con la detección y localización de las lesiones, las imágenes de tomografía computarizada. Así es que adelante, Steve. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ay, no, esta no es. Bueno, pues a mí, bueno, yo estuve colaborando en la parte de segmentación de lesiones. Segmentación consiste básicamente en clasificar ahora no toda la imagen, sino cada uno de los píxeles de la imagen en distintas categorías. En este caso se manejan 4 categorías que son fondo, lesión 1 o vidrio despulido, lesión 2 o consolidación y pulmón sano. Entonces,
La segmentación de lesiones se hace con la finalidad de poder cuantificarlas y analizar características como su distribución, su progresión y el grado de complicación. También de generar modelos anatómicos para una futura intervención. Entonces, aquí lo que yo hago es dividirlo en dos etapas. Primero una segmentación de pulmones, y posteriormente la segmentación de lesiones. Entonces aquí se ilustra, primero entra la imagen de tomografía. Bueno, creo que valdría la pena. Estos son como los pulmones, el volumen de pulmones si se obtiene de una tomografía computarizada. Ahora, si pones un plano horizontal que los atraviese y los ves desde abajo, el tipo de imagen que obtienes es esto. Por si alguien no estaba como familiarizado con este tipo de imágenes. Entonces, entra la imagen, se segmenta la región que corresponde a pulmón y dentro de esa región ahora lo que se segmenta son las lesiones. Entonces, para este trabajo se usa una arquitectura tipo UNet, que es básicamente una arquitectura tipo autocodificador, que consiste de dos etapas, una de codificación y otra de decodificación. En la codificación se usan filtros convolucionales y filtros tipo max pooling, como los que mencionó José Carlos, que lo que hacen es extraer estas características relevantes de la imagen para la tarea en particular. Entonces, una vez se extrajeron estas características, que aquí se hizo como en 4 etapas distintas, se llega hasta unas características finales, las cuales quieren usarse para generar lo que se conoce como un mapa de segmentación, del cual les voy a hablar más adelante. Entonces, como mencionó también José Carlos, al extraer estas características se puede ir disminuyendo la resolución de la imagen, se pueden ir perdiendo detalles espaciales y entonces para poder generar, bueno, estas dos cosas son necesarias para poder generar el mapa de segmentación. Entonces para recuperar estas informaciones se utilizan dos cosas, un proceso de decodificación que igual consiste en filtros de convolución y operaciones de rescalamiento y lo que se conoce como skip connections o conexiones saltadas, que en esta imagen se presentan como estas flechas horizontales y grises, que lo que hacen es conectar la información de las distintas etapas del codificador directamente al decodificador, de modo que las características extraídas al final y durante todo el proceso en sus distintas resoluciones pueden influir directamente en la formación de este mapa de características, este mapa de segmentación. Entonces, esta arquitectura fue propuesta en 2015 para la segmentación de imágenes médicas, particularmente se diseñó para esto. Y entonces, entra una imagen y sale un mapa de segmentación. Yo les voy a hablar del caso de segmentación de lesiones, que es el más general. Entonces, entra la imagen y aquí se pueden apreciar 4 cosas. El fondo, que viene en gris, el vidrio despulido o la lesión 1, que yo aquí la muestro con contornos rojos, la lesión 2 o consolidación, que yo la muestro con contornos verdes, y lo demás que pertenece a lo que es pulmón sano. Entonces esto es parecido a la imagen de entrada. Y a la salida lo que se tiene sería el mapa de segmentación. Aquí se muestra con 4 imágenes binarias, una por cada clase. Entonces, en esta imagen, en la imagen 1, se tiene el valor de píxel representa la probabilidad de que en la imagen original ese píxel corresponda a la clase 1. En la imagen 2 se tiene lo mismo, el valor de píxel representa la probabilidad de que en la imagen original ese píxel corresponda a la clase 2 o al vidrio despulido. Entonces lo mismo se repite con las otras imágenes. Entonces en la imagen 1, que es fondo, se va a tener un valor de 1 en lo que corresponde a esta clase de fondo y un valor de 0 en todo lo demás. En la imagen 2 se va a tener un valor de 1 en lo que corresponde a vidrio despulido y 0 en todo lo demás. En la imagen 3 el valor de 1 está en la área de consolidación y en la imagen 4 el valor de 1 está en el pulmón sano. Entonces se tiene que cumplir que los valores de píxel se interpretan como probabilidades, entonces tienen que estar en el intervalo 0 y 1 y para un mismo píxel sobre todas las imágenes la suma tiene que dar 1 porque la probabilidad tiene que estar normalizada.
Entonces, otra forma de representar esto es con una distribución categórica de probabilidades. Entonces, por ejemplo, las gráficas de la izquierda son el tipo de resultados ideales que se desean. Por ejemplo, si un píxel llegara a pertenecer a la clase 1, se quisiera que un modelo le asignara una probabilidad del 100% o un valor de 1 a esa clase. Si en cambio perteneciera a la clase 4, entonces el modelo debería de asignarle a esa clase un valor de 1 o el 100%. Pero lo que realmente se tiene son como gráficas más parecidas a la de la derecha, donde el modelo asigna distintas probabilidades a cada clase dependiendo de qué tan seguro está de que un píxel pertenece a una clase. Entonces se tiene que cumplir otra vez que tiene que estar entre el intervalo 0 a 1 y que su suma tiene que dar igual a 1. Está normalizada. Entonces, ya. Como mencionó también José Carlos, lo que se trabaja aquí es con un error. Entonces hay un resultado ideal o deseado y un resultado que se está obteniendo o que está generando el modelo. Los comparamos, vemos qué tanta diferencia hay entre los dos y esto nos da un error. Entonces, hay una forma de calcular o de medir qué tan diferentes son dos distribuciones de probabilidad y esto es la entropía cruzada. En este caso, por ser una distribución categórica, se trabaja con la entropía categórica cruzada. Entonces sería básicamente comparar la distribución de la izquierda con la distribución de la derecha, generar un error o un número que describa qué tan diferentes son y modificar los parámetros del modelo. Entonces, en mi caso yo comento, para la segmentación de pulmones yo actualmente ya cuento con 10.000 imágenes para entrenar y 1.000 para validar. Y para la segmentación de lesiones son 800 imágenes de entrenamiento y 40 de validación. Entonces, los elementos de entrenamiento son en los que se va a hacer la inferencia, el modelo va a predecir estas probabilidades y el error generado va a ser usado para modificar los parámetros del modelo. Entonces, se tiene un error y ahora queremos saber cómo influye un parámetro en particular, por ejemplo, θ, en el error final. Una forma de calcular cómo influye sería con la derivada parcial del error con respecto a este parámetro θ. Entonces, existen diferentes estrategias de optimización. Una de las más generales, como ya mencionaron, es el gradiente descendente. Y la regla de optimización se muestra aquí en este cuadro rojo, que es el parámetro θ en la iteración i más 1 va a ser igual al parámetro θ en la iteración iésima menos epsilon veces esta derivada parcial con respecto al parámetro. Y epsilon se le conoce como la tasa de aprendizaje. Entonces, el flujo de datos es más o menos, se los presento aquí. Es una entrada, aquí por ejemplo como W, pasa por diferentes etapas hasta llegar a un resultado final. Después de que se obtuvo el resultado, se calcula el error y ahora lo que queremos saber es cómo influyó cada parámetro en este error. Entonces, para calcular las derivadas parciales, hay un algoritmo óptimo que se llama, que tiene el nombre de algoritmo de retropropagación. Y este nombre es porque ahora la información va a fluir en dirección contraria a la que les acabo de mostrar. Es decir, si ahora, por ejemplo, lo primero que se va a hacer es calcular cómo influye la última capa en el resultado final. Entonces se obtiene la derivada. Si ahora se quiere calcular cómo influye la penúltima capa en el resultado final, entonces ya tenemos la mitad del trabajo hecho, porque ya calculamos una de las derivadas. Y esto se puede hacer por regla de la cadena. Entonces solo faltaría calcular cómo influye la penúltima capa en la última. Ya se calculó cómo influye la última en el resultado final y por regla de la cadena, la derivada total solo va a ser un producto de las derivadas. Esto se puede repetir en todas las capas hasta llegar a un inicio. Entonces hay diferentes estrategias para llegar a un punto óptimo, un punto mínimo. En particular, yo lo que uso es la estrategia de Adam, que consiste de una tasa de aprendizaje adaptativa. Y visualmente esto es lo que se obtiene. Les comentaba que se tenían varias imágenes o imágenes que estaban entre 0 y 1 y el valor de píxel representa la probabilidad de que pertenezca a una clase en particular.
Entonces, la primera imagen es el corte de tomografía computarizada y es una imagen que no tuvo nada que ver con cómo se iban a modificar los parámetros. Es una imagen de validación en la que se quiere evaluar qué tan bien generaliza el modelo. La segunda imagen pertenece a la clase de pulmón sano y hay un mapa de calor que va de azul a rojo y con valores de 0 a 1. Entonces estamos representando, conforme va iterando el modelo, el valor de probabilidad que le está asignando a cada píxel. La tercera imagen es vidrio despulido y la cuarta imagen es consolidación. Entonces se ve que va buscando y a medida que va iterando, está más segura de a qué clase corresponde cada píxel. Entonces, ya yo me paso directo a métricas de desempeño. Una métrica común para la segmentación de lesiones o la segmentación de estructuras en general es el coeficiente de Dice. Y dadas dos estructuras A y B, se calcula qué tanto se traslapan entre ellas. Y si se traslapan de forma exacta, el coeficiente de Dice daría un valor de 1. Si estas estructuras son disjuntas por completo, el coeficiente de Dice daría un valor de 0. Entonces, la forma de calcularlo es 2 veces la intersección sobre la unión del área de estas estructuras. Al final, el coeficiente de Dice aquí fue de 0.89, que es relativamente bueno para este tipo de tareas. Y también muestro lo que son la sensibilidad y la precisión, que son las tasas de verdaderos positivos y las tasas de verdaderos negativos. Y por último lo que muestro es uno de los resultados. Entra la imagen de tomografía computarizada y lo que se obtiene es esta imagen con los bordes de las lesiones marcados y se puede calcular el porcentaje que corresponde a pulmón sano, el porcentaje que corresponde a vidrio despulido y el porcentaje que corresponde a consolidación. Entonces, como les mencionaba, esto funciona para poder cuantificar las lesiones, evaluar la distribución, la progresión y qué tanto puede afectar al paciente. Y bueno, como ya se estaba acabando mucho el tiempo, yo lo hice rápido y con esto acabo. Y le cedo la palabra al doctor. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Si existen preguntas, estamos listos para contestarlas. Gilmer, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Esperamos unos momentos. Ah, ok. Creo que la dinámica de las preguntas es que las hagan por Facebook, ¿verdad, Gilmer? Sí, así es. A través de los comentarios. Ok. Le envío una. Muy bien. Eduardo Sánchez pregunta, ¿consideran alguna otra prueba, además de PCR, fiable, como el biosensor desarrollado por Lance Biodit? Realmente no conozco este biosensor. Yo entiendo que hay algunas pruebas alternativas que están desarrollando
Del lado de la parte molecular, del lado de hacer las pruebas con las muestras tomadas del paciente, entiendo que esa es una forma de mitigar también la escasez de pruebas PCR. Y efectivamente, no sé si es el desarrollo al que están refiriendo aquí, que hacen en la Facultad de Ciencias con digamos que sensores biológicos. Pero bueno, sale un poquito esto de nuestro ámbito de trabajo. Lo que nosotros hacemos es tratar de hacer un sistema a partir de detección de enfermedad a partir de imágenes de tomografía computarizada o bien de rayos X. Eh, Gustavo, Gustavo dice, ¿cuál es el impacto del tamaño de la red en este problema en particular? El problema es sensible al tamaño de la red. Muchas gracias. Ok, supongo que se refiere a las redes convolucionales que estamos haciendo. Las redes son grandes, las redes son computacionalmente pesadas, en el sentido de que eh, son millones de parámetros los que hay que ajustar en una red y el entrenamiento es muy tardado. Para el entrenamiento se necesitan sistemas que tengan buenos recursos, sobre todo de recursos en GPU, que son las unidades de procesamiento gráfico, que son las que nos sirven para entrenar este tipo de redes. Si utilizamos servidores poderosos para hacer esto. Lo que es importante mencionar es que una vez que está entrenada una red de estas, ya la inferencia, es decir, cuando un médico se ve una imagen y espera el resultado, ya no necesita un sistema tan poderoso, porque la red ya está entrenada. Entonces la red en realidad nada más hace sumas, multiplicaciones y pasa por funciones no lineales, y entonces es un proceso ya muy rápido. Entonces, insisto, es tardado entrenarlas, se necesitan recursos entrenarlas, pero cuando funcionan ya es un sistema liviano. Iris Esmeralda, muy interesante. No estudié nada relacionado, pero deseo saber. Esto ayudaría a conocer con facilidad los casos de COVID en los hospitales. Exactamente, eso es lo que queremos hacer. Este sistema está en línea, está accesible en línea. Entonces el médico todo lo que tiene que hacer es subir desde su computadora una imagen y en 30 segundos máximo, si no es que menos, en 15 segundos, obtiene los resultados. Entonces el médico no tiene que esperar la prueba PCR para tomar una decisión o para aproximar su diagnóstico para saber decidir si el paciente tiene COVID-19 o no tiene COVID-19. Hay una serie de enfermedades que comparten los síntomas, estos síntomas que conocemos del dolor de cabeza, de dolor de garganta, de fiebre, pues no son exclusivos de COVID-19. Entonces el médico necesita una ayuda adicional y la idea de este sistema es darle información adicional que le ayude a tomar una decisión. Adriana Flores, me uní tarde. ¿Qué porcentaje de asertividad tiene este estudio? Y que también está siendo recibido, donde lo hacen. Ok, los porcentajes de exactitud que mencionaban los chicos andan alrededor de 96%, incluso arriba del 96%, los últimos desarrollos que tenemos. Ese es el porcentaje de exactitud. Las otras cifras de desempeño andan también muy altas, o sea que tiene muy bajo probabilidad de error. Y que también está siendo recibido, pues yo diría que muy bien, la estadística de uso que tenemos de la herramienta muestra que se está utilizando, como le dije antes, en 23 estados de la República por más de 500 médicos, y esperemos que esto se vaya diseminando y vaya siendo más útil. Rubén Azuara, ¿qué lenguaje de programación utilizaron para implementar las redes neuronales? Están implementados en PyTorch, no sé, unas están en PyTorch, otras están en... José Carlos, ¿tú puedes decir algo? Ya te vi que estás ahí. José Carlos Hostil. Pues ya lo comentó.
¿sí? Bueno, el lenguaje de programación es Python y la librería que se utiliza es PyTorch. Y en eso es lo que se hizo. Pero el de Steve es la competencia, que es TensorFlow, que está apoyado por Google. Eso es todo. Muy bien. Adriana Flores, y puedes decir tus cifras de desempeño ya que estás, José Carlos, que alguien preguntó cuáles son las cifras de desempeño. Las mencionaste, pero las puedes repetir. Sí. Tiene una exactitud del 96.5%, una tasa de verdaderos positivos del 95% y una tasa de verdaderos negativos del 97%. Mm, O Y, sea, todos están arriba del 95%. 95, ¿verdad? Y las de En Steve este están momento similar, ¿no? Ujú, para 3 clases. ok. ¿Y las de Steve, en cómo están? No te escuchamos, Steve, estás apagado. ¿Ya me escuchan? Ya. La sensibilidad es la que está en punto 95, que es importante poder detectar las lesiones por más pequeñas que sean. El coeficiente de ICE es el que está en punto 89 y esto es un poco por la dificultad de la tarea, que a veces los bordes de las lesiones pueden no estar completamente bien definidos, o sea, ser difusos, y entonces puede abarcar a veces un poco más del área, normalmente en lo que se equivoca. Bueno, gracias. Adriana Flores pregunta si la respuesta después de la prueba es binaria, está contagiada o no. Actualmente el sistema da tres respuestas, analiza tres casos, si es COVID-19, si es neumonía o si es otra clase, ¿sí? Es un sistema con tres clases y de todas formas da un porcentaje de COVID-19. Por supuesto que si detecta neumonía, pues el porcentaje que da de que tenga COVID-19 es muy bajo. Pero es, digamos que un clasificador de tres clases. Eh, la parte del clasificador, la otra parte del sistema es un detector y localizador de lesiones sobre la imagen. Ujú. Saúl Vázquez, utilizaron una red preentrenada o la entrenaron desde cero. Eh, la, la, ¿Podrían comentar, José Carlos y Steve? Pues, José Carlos comentó que él sí usa una ResNet 34. Y no sé si después ahorita quiero comentar algo más. En mi caso, pues Pero, la UNet consiste de dos procesos, como les comenté, uno de codificación y otro de decodificación. Para la codificación, que es donde se extraen estas características relevantes de la imagen, utilicé una ResNet 50, que también, como José Carlos mencionó, son una familia de redes que han dado muy buenos resultados. Entonces, lo que hace es extraer, puede generalizar mucho en qué características va a extraer de la imagen. Y lo que hago después es que la parte de la decodificación, que es para generar este mapa de segmentaciones, es lo que sí se entrena desde cero. ok, pero preguntaban si estaba preentrenada. Si no mal recuerdo, sí la Sí, preentrenaron con ResNet ImageNet, 50. ¿no? Ujú. Con Está ImageNet, ¿no? entrenada con ImageNet. Con ImageNet, ¿no? Ok. Eh, Diana Rojas, excelente trabajo. ¿Qué hospitales privados? ¿Qué hospitales privados están usando este sistema? Entiendo que hay varios médicos de los hospitales ABC que le están utilizando. No tengo la lista de los hospitales privados, pero sí estoy cierto que son médicos del ABC, algunos de los privados que lo están utilizando. Karini Wang Chen, ¿cómo realizaron la parte de segmentación de lesiones en el pulmón mediante entrenamiento de imágenes que solo tenían una cierta lesión o bien por umbrales? Hola, Sharini, ¿cómo no que nos escribes? Steve puede comentar esto, ¿no? ¿Cómo realizaste la parte de segmentación de lesiones en el pulmón mediante entrenamiento de imágenes que solo tenían una lesión o por umbrales? Am, pues, o sea, por umbrales es una técnica que existe por umbralización,
Este tipo de imágenes pues están en unidades Hounsfield, que son unidades particulares para la imagen de tomografía computarizada. Cuando trabajas más con Deep Learning, lo que se hace es trabajar con imágenes o con ejemplos donde ya están segmentadas las lesiones que quieres buscar o las lesiones que te interesan. Yo mencioné que trabajo con 800 imágenes que ya están marcadas por un médico experto, donde está lo que es la lesión de vidrio despulido y la lesión de consolidación. Entonces, justo por eso es que esta red aprende esas dos lesiones. En un futuro que se cuente con más datos, podemos incluir lo que sería el derrame pleural y el empedrado. Y pues también, como se ha comentado, mientras más imágenes se tengan, mejor va a ser el desempeño de este modelo que está basado en aprendizaje supervisado. Muy bien. Diana Rojas, utilizaron códigos abiertos que ya existen de COVID-19 con imágenes de tórax. A ver, las estructuras de las redes son conocidas, están publicadas. O sea, no son códigos específicos para resolver el problema de COVID-19. Son códigos de las arquitecturas que se utilizan para resolver muchos problemas de análisis de imágenes. Entonces, utilizamos estas arquitecturas que son públicas, pero aquí el mérito es realmente entrenarlas para la tarea específica que uno quiere resolver. Una misma arquitectura de red puede servir para muchos problemas. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Pues definiendo una función de pérdida, que es la que me está diciendo si la red está funcionando bien o mal, y entrenándola, ¿no? Y eso es lo que hicimos nosotros, ¿sí? Definir la tarea para la que vamos a usar la arquitectura, definir las funciones de pérdida y entrenarlas. Y pero las arquitecturas son conocidas, son abiertas. UNet, ResNet son arquitecturas muy conocidas, ¿no? Shareni Wang nos vuelve a preguntar si sabemos que a cada paciente que parece tener COVID le hacen una tomografía. Esa es muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Una de las razones para haber desarrollado este sistema es que justamente los médicos, dentro de su protocolo de atención a un paciente, es tomarle una tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque es sabido que en tomografía computarizada se detectan estas lesiones. Entonces sí existe ese protocolo. Un paciente que tiene sospecha de COVID, se le practica una tomografía. Por supuesto que es sobre todo cuando los pacientes ya tienen un cierto grado de avance, es decir, un paciente que tiene síntomas leves no lo meten a un tomógrafo por muchas razones. Entonces a un tomógrafo meten a los pacientes graves o a los pacientes que tienen comorbilidad y a los pacientes que son más urgentes de atender, pero sí existe el protocolo, ¿sí? ¿Y por qué lo hacen en tomografía? Bueno, porque por lo que ya dije que está estudiado, se sabe que ahí se ven las lesiones, mientras que por otro método de imagenología como rayos X es más difícil discriminar COVID-19 de otro tipo de neumonía. ¿De acuerdo? Adriana Flores pregunta, ¿esto tiene un costo? ¿Está al alcance de todos? ¿Está patentado? Bueno, no tiene ningún costo, el sistema está abierto a través de una página web, no tiene ningún costo, está al alcance de todos, sí, está al alcance de todo el mundo. Todo lo que pedimos es que el médico se registre, que nos mande datos de registro y le damos un usuario y un password. ¿Está patentado? No está patentado todavía. Zulia Miro, hola Zuli, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de satisfacción personal y profesional les da este excelente logro después de tanto trabajo? Felicidades a todos. Muchas gracias, Zuli. Pues sí, esa es una parte muy importante que quizás la mencioné muy rápidamente. Pues ante el llamado o digamos que ante el problema que teníamos en México de esta pandemia, que se fue haciendo más grave, pues reunimos a este grupo de trabajo, y realmente todos trabajamos simplemente con el deseo
de ayudar sobre todo a nuestro país, de ayudar a la gente, para tener una herramienta más que ayude a mitigar, ¿no? A mitigar esta enfermedad. Realmente, como tú lo dices, es una satisfacción profesional personal, lo hacemos sin ningún interés más que el de ayudar, y ese es el interés que motivó a todos los que participamos en este grupo. Y la prueba está, que el compromiso fue tan grande que estos chicos que están aquí, me consta que un día se desvelaron, bueno, toda la noche, estuvieron trabajando justamente un día antes de cuando queríamos eh, eh, poner el sistema en línea, y todos lo hicimos pues con este interés de ayudar nada más a resolver un problema. Muchas gracias, Zule. Adriana Flores, el estudio radiológico puede ser cualquiera, desde rayos X. No, en este momento trabaja exclusivamente con tomografía computarizada del tórax. Ya estamos trabajando en la versión para radiografías por rayos X. Joshua Curiel Reyes, ¿qué tal, Joshua? ¿Qué profundidad utilizaron como hiperparámetro para las capas convolucionales? Repito, ¿qué profundidad utilizaron como hiperparámetro para las capas convolucionales? José Carlos, Steve, ¿quién quiere contestar? Bueno, pues como comenté, es una ResNet 34, entonces son 34 capas convolucionales las que se utilizan. Se pudo haber utilizado ResNet 50, que es una red mucho más profunda. Sin embargo, el costo hubiera sido que el entrenamiento hubiera tardado mucho más. Los resultados, no, las métricas finales no hubieran cambiado mucho. Hay pequeñas variaciones de decimales en cuanto a los resultados que se pueden obtener entre una y otra. Y eh, el peso del modelo, en este caso, pues el sistema está funcionando en una computadora de laboratorio y mi arquitectura tiene un peso de 80 megabytes, ya entrenada, ya para hacer inferencia, 80 megabytes. Y si se hubiera utilizado una red más profunda, pues hubiese sido más pesada, ¿no? Eso es todo. Pues en mi caso yo sí utilicé una ResNet 50 porque para la UNET, que la codificación en particular se lleva a cabo en 4 etapas, la ResNet 50 lleva, o sea, tiene las mismas 4 etapas. Entonces justo es lo que me permite pasar las distintas etapas de codificación a las de decodificación y generar el mapa de segmentación. Entonces, en primera ResNet pues se ajustaba y pues elegí esa de esa profundidad porque justo quedaba para la arquitectura. Pero pues no es como un parámetro en general, son 4 etapas de codificación. Muy bien, pues muchas gracias. Parece que son todas las preguntas que hay. Entonces, pues les agradezco muchísimo otra vez la invitación a dar esta conferencia. Espero que haya servido para difundir lo que estamos haciendo. Y pues muchas gracias a todos por su atención y por compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, agradecimos al doctor Boris, a José Carlos y a Steve Sí. por tu excelente plática. Muchas gracias. Gracias, Boris. Hasta luego. Gracias. Y al equipo. Gracias. Muy bien, buen Gracias. trabajo. Gracias.